lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Así se llama nuestro segmento de entrevista a otro nivel. Como lo decía Erika, nuestro invitado hoy, le damos la bienvenida a Roberto Abdul. Roberto es presidente de Súmate. Súmate está cumpliendo 20 años, amigos, 20 años. Se dice fácil, ¿verdad? 20 años en un país tan complicado como nosotros, sobre todo en materia de ciudadanía, sobre todo en materia electoral. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días, Mingo. Buenos días, Eric. Un placer estar con ustedes. Un placer estar en el estudio. Sí, te felicitamos y te damos las gracias. Sobremanera nos encanta que los invitados nos acompañen aquí y bueno, te llegaste hasta el paraíso. Qué bueno, bienvenido, de verdad. Bueno, siempre además solidario y reconociendo el esfuerzo que se hace desde esta casa y creo que es un ejemplo frente la situación política que vivimos y que venimos viviendo hace muchos años, ¿no? Siempre mi solidaridad con los trabajadores, con los dueños, digamos, con la familia de Radio Caracas Radio, de todo el grupo, digamos, que siguen desde estos pequeños espacios, digamos, que han tratado de ir cerrando, pues, dando la pelea y tratando de informar y presentando opiniones distintas al país, ¿no? Gracias, Roberto. Fíjate, nosotros invitábamos a nuestro auditorio para esta tertulia contigo. ¿En Tiranía se garantiza tu derecho al voto? Era una pregunta que le hacíamos a los ciudadanos en general. Muchos nos respondieron y se adelantaron y te copiaban a ti y copiaban a Súmate en Twitter. Entonces, es la gran pregunta que en estos momentos hay, sobre todo porque hay muchas interrogantes con respecto a unas primarias que están, no sé si a la vuelta de la esquina, porque ya nosotros estamos en el mes 8 de este año, están pautadas para el año que viene, no se sabe si van a ser en dos vueltas, dos tipos de primarias. Y también en el 2024, que sigue estando también a la vuelta de la esquina, hay pautadas unas elecciones presidenciales. Pero también vemos numeritos de encuestas que se hacen, y la gente como que cada vez menos quiere saber del tema electoral y no quiere saber nada del voto, ha perdido el respeto como instrumento democrático. Qué difícil entonces el trabajo de ustedes. Bueno, es decir, primero, sí, darle las gracias. En efecto, son 20 años tratando de construir ciudadanía, tratando, digamos, de defender los derechos políticos de los venezolanos y dentro de esos derechos políticos, pues haciendo un esfuerzo importante con todo lo que tiene que ver con los procesos electorales y el derecho al voto. Con relación a la pregunta, pues bueno, es posible, sí, bueno, es decir, hay casos en la historia, en la política, digamos, mundial, donde las elecciones han servido para iniciar procesos de democratización y, digamos, seguir avanzando en ese camino. Está garantizado que a través del mismo se pueden lograr esos cambios, no porque, digamos, como bien lo dices, un poco las restricciones, digamos, el poder de facto y las posibilidades a veces de que esos resultados sean respetados, pues hacen que no necesariamente las elecciones sean efectivas en ese sentido. Sin embargo, las elecciones o los procesos electorales, desde el punto de vista de la organización política, desde el punto de vista de la movilización, desde el punto de vista, digamos, del posicionamiento internacional, yo creo que traen grandes beneficios, digamos, para todos aquellos que luchamos por la democratización y por el fortalecimiento democrático. Es decir, no hay evento, es decir, político que genere mayor movilización de la sociedad civil que las elecciones. Es decir, estamos hablando que en un proceso electoral, en un día, en cualquier país del mundo, se puede mover 40, 50% de la población en un solo día para ejercer, digamos, un derecho y una acción del carácter cívico, ¿no? Entonces, podemos hablar de manifestaciones, podemos hablar de protestas, podemos hablar de otros mecanismos. Sin embargo, pues el voto como tal, pues ya, y que se haga en situaciones o en contextos autoritarios, pues bueno, esa alta movilización ya es un reflejo importante, digamos, de la demanda de democratización que busca un pueblo en específico. Adicionalmente, pues creo que los procesos electorales, y en el caso nuestro, si incluimos la primaria, el comentario que hacías previamente, también de alguna manera te ayudan y son un mecanismo
digamos que facilita los procesos de estructuración, de construcción, de estructuras políticas para la acción política y el fortalecimiento de las mismas. Es decir, el no hacer nada. Yo he visto recientemente, estas últimas semanas, he visto al menos 3 encuestas distintas de 3 firmas distintas, firmas bastante, digamos, a las cuales les tengo bastante respeto. Recordemos que normalmente todas las firmas, o las principales firmas, realizan estudios trimestrales o semestrales y con el cierre del semestre, del segundo trimestre del año, el cierre del semestre que finalizó en junio, pues bueno, ya comenzaron a aparecer algunas cifras. Yo por la actividad que nos dedicamos, tenemos acceso y si hemos tenido la oportunidad de presenciar la divulgación de esa información, y más del 70-75% del país demanda elecciones y está dispuesto a participar en un proceso electoral. Si más allá del distanciamiento que puede haber ahorita con los procesos políticos, también es cierto que la gente, al no ser un proceso inminente, pues bueno, la gente está mucho más ocupado de lo privado, dada la difícil situación que se vive en el país. Sí. Es decir, más allá de la burbuja económica y de cierta estabilización en algunos temas, como puede ser el tema de los precios relativos. Recordemos que venimos de años muy difíciles con la hiperinflación, 2017, 2018, 2019 el apagón, que también tuvo sus consecuencias. Después entramos en todo el proceso de la pandemia. Entonces, pues bueno, la gente anda fundamentalmente abocada y concentrada en sus temas personales, en lo privado, y lo público, que es lo político, de alguna manera termina distanciándose, ¿no? Pero sí existe y está reflejado en todos los estudios de opinión una demanda importante y una disposición importante a participar en procesos electorales, ¿no? Eso está ahí abierto. ¿Cuál es la postura, por ejemplo, de Súmate en cuanto a unas primarias? Y Súmate en su plataforma, en su organización, que siempre han sido tan apegados a todo lo institucional, a la Constitución, a las leyes, ¿estarían dispuestos a colaborar con la sociedad civil de Darcy y con los partidos políticos que convocan esas primarias a colaborar allí, a hacer... Bueno, es decir, recordando esos 20 años, nosotros desde nuestra génesis, es decir, en el año 2003, hace 19 años, cuando estábamos con todo el tema de la promoción del referéndum revocatorio, bueno, que estaban las iniciativas iniciales, después se canalizó todo el esfuerzo, es decir, porque estaba la enmienda, estaba el revocatorio, y se canalizaron todos los esfuerzos políticos en torno al revocatorio. Ya en ese momento nosotros empezamos a promover las primarias como mecanismo de selección de las candidaturas. María Corina y Plas estaban allí al frente. Sí, en efecto, sí, Alejandro estuvo en la dirección de la organización hasta el 2008, María Corina hasta el 2010, pero bueno, te estoy hablando en el 2003, digamos, un poco todo el equipo, inclusive con algunos asesores externos, estuvimos haciendo trabajos de análisis, de simulación, viendo los distintos mecanismos de votación que existían, las primarias, las dobles vueltas. Es decir, nosotros en ese sentido siempre hemos sido unos promotores y defensores de las primarias como mecanismo de selección de la candidatura. Entendemos que no es el único. Igualmente le decimos a todo el país, todo proceso de selección de un candidato pasa por un acuerdo político. Lo primero, es decir, en el caso de las primarias, acordar que va a haber una primaria, acordar cuáles serían los mecanismos, cuáles serían las reglas del juego, el campo en el que se jugaría, pero además entonces el respeto a los resultados que emanarían de una primaria. En ese sentido, nosotros sí, digamos, de cara a la selección de un candidato, digamos, para la elección del 2024, estamos participando, hemos sido consultados, hemos emitido opinión, digamos, privada a la plataforma unitaria en cuanto, digamos, a los riesgos, fortalezas, es decir, las condiciones generales en que deberían realizarse unas primarias. Una gran interrogante que hay allí es el voto de los que se han ido del país. Bueno, sin duda, digamos, hoy en día la diáspora venezolana es, digamos, la principal diáspora en el continente americano, comparable a diásporas como la de Siria, que tienen un proceso, digamos, de guerra civil y severo y complejo, un proceso bastante complejo que tiene larga data ya. Lo que está pasando en Ucrania desde el principio de este año, que también ha generado la movilización significativa de millones de ucranianos fuera de las fronteras de su país. Pero en el caso nuestro, pues estamos hablando de un universo de alrededor de que las agencias internacionales sitúan entre los 6 millones y medio, 7 millones, un proceso bastante complejo dado la dinámica de la diáspora para definir un número poco más preciso. Sin embargo, nuestro estimado es que existen potencialmente 4 millones de electores
fuera del país, de los cuales dos terceras partes, el 75%, tres cuartas partes, están inscritos en el registro electoral. Calculamos que de esos 4 millones, 3 millones están inscritos en el registro electoral en Venezuela, es decir, en un registro que refleja 21 millones de votantes, alrededor de 3 millones están fuera del país, y el registro en el exterior hoy en día solamente refleja 108.000 personas. Okay. Es decir, es una decisión bastante compleja, una decisión que está sobre la mesa, digamos, en las discusiones de la plataforma unitaria de sus integrantes, porque, digamos, el tema, además de respetar el derecho, pues, y tratar de que estos venezolanos puedan ejercer ese derecho, también, pues, bueno, está relacionado al tema práctico de que en efecto lo puedan realizar, ¿no? Entonces, todo comenzaría por hacer un registro de los venezolanos en el exterior. A mí no me cabe ninguna duda que tendríamos el apoyo de la comunidad internacional. Yo creo que los países, digamos, los principales países que son hoy en día los huéspedes de esa diáspora venezolana estarían interesados en colaborar para que estos venezolanos, digamos, puedan ejercer ese derecho. Y nadie aspira que de la noche a la mañana, pues, digamos, se inscriban 4 millones, un proceso operativo bastante complejo, y requiere además cierta infraestructura, disposición de esas personas que, digamos, que tengan documentos, además, que es uno de los elementos fundamentales, y los que vivimos aquí tenemos dificultades a veces para obtener sus documentos. Ustedes previamente comentaban sobre el tema del SAIME, es decir, tanto la emisión de cédulas de identidad como el tema de los pasaportes es un tema complejo en el exterior. Entonces existe una serie de condiciones que hace complejo la inscripción. Sin embargo, es algo en lo que tenemos que trabajar y en lo que tenemos que avanzar. Es decir, cada venezolano que podamos registrar, el hecho que podamos, digamos, defender y hacer que se lleve a cabo el voto en el exterior es fundamental. Yo solamente le hago un comentario a todo el mundo cuando me dice, bueno, pero ¿por qué ustedes pierden el tiempo en eso? Y le digo, bueno, primero porque es el derecho de los venezolanos, y yo creo que todos tenemos que respetarlo. Ciencia cierta, los venezolanos no tenemos, y nunca se vio importante como representante como tienen otros países, los tienen los europeos, es decir, algunos países latinoamericanos que han tenido temas migratorios importantes, que es representante de los venezolanos en el exterior. Sin embargo, los venezolanos podrían participar en los procesos nacionales. Y, por ejemplo, en el año 2013, la elección Nicolás Maduro contra Enrique Capriles, esa fue una elección que se resolvió por 220.000 votos. Es decir, que probablemente si tú tuvieras 500, 600.000 de esos 4 millones de personas, que es decir, aumentar más o menos un 10, 15% sobre la base de esos potenciales votantes, podría ser la diferencia en una elección presidencial. Claro. Amigos, estamos conversando hoy con Roberto Abdul, 20 años de Súmate. Muchísimas inquietudes de ustedes que vamos a tratar que todas puedan ser satisfechas y no se queden cabos sueltos. Pero eso tiene que ser en la próxima parte. Vamos a identificar, en breve regresamos. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Conmigo. A nosotros nos han venido diciendo históricamente que el que maneja aquí en Caracas maneja en cualquier parte del mundo. Eso es una gran mentira. El que maneja aquí en Caracas no puede manejar en ningún otro lado en el país. Iría preso. El que maneja en Caracas, si sigue manejando como estamos manejando nosotros, que manejamos muy mal, vamos presos en cualquier lado. Pero aquí no respetamos los semáforos, aquí no respetamos los límites de seguridad, aquí no ponemos la luz de cruce cuando vamos a cruzar, aquí no sabemos manejar. Entonces eso es mentira que le han dicho a ustedes y me han dicho a mí también desde chiquito. No, oye, que bien manejamos nosotros, el que maneja en Caracas maneja en cualquier lado del mundo. Mentira. Y este es un mensaje institucional de nuestros amigos de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Vamos, por favor, a ser ciudadanos responsables frente a un volante, frente a la moto que estamos manejando, ¿verdad? Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Roberto nos había dicho ayer, bueno, mire, cuando yo voy para el estudio, pero me tienen, aunque sea una tortica, uno de los dulces tan ricos de la pastelería del Corso. Vamos a hacerlo, no lo tenemos, no, pero le vamos a hacer llegar a la oficina a Roberto, podemos hacerle llegar, caramba, ¿qué puede ser? Mira, nosotros tenemos la sfogliatella, pero puede ser cola de langosta con crema, o puede ser un strudel de manzana, o la zeppole con crema y cereza. Los cannoli siciliani, usted los puede encargar
Además, porque si los va a preparar usted en la casa, le suministran cada canolo o los canoli con la crema que va rellena. Eso es una ricura. Las torrejas bañadas en azúcar nevada. O los dulcitos pequeños, los miñón, los viñé, que son de profiterole, de parchita, panacota, de fondant de chocolate, de Nutella, de tres leches, de guanábana, de limón. ¡Qué rico! La pastelería del Corso. ¿Usted hay algún cumpleaños arrancando este mes de agosto? La torta es de la pastelería del Corso. 945-8497 del Corso, la pastelería italiana por tradición. Si nosotros nos vamos en estos momentos en el Instagram de Produzca, acaban de llegar, amigos, estos conos de seguridad. Yo se los he mostrado en otras oportunidades porque a mí me parece que ustedes portar esto en el carro, en la maleta del carro, si le ocurre como me pasó a mí, que me robaron el triángulo de seguridad, bueno, menos mal. Ahí lo tienen, fíjense, los distintos conos. Lo voy a mostrar rapidito porque esto es una maravilla. Esto es usted. Aquí tiene usted, por ejemplo, el de este tamaño, pues, ¿no? Hay de distintos tamaños. Safe Work. ¿Ok? Estoy hablando de Produzca con S de seguridad. Y usted no tiene todavía el catálogo de Produzca. www.produzca.com, en su Instagram, @produzca.ve. Sí, señor, Produzca es seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios conmigo. Roberto Abdul sigue con nosotros, presidente de Súmate. Hay muchas inquietudes, planteamientos para él. ¿Cuál sería el costo de unas primarias? ¿Qué se necesita para organizar unas primarias? ¿Cuál sería la participación de Súmate? Entre otras inquietudes. Entre otras inquietudes, porque por ejemplo te preguntan, Roberto, elecciones presidenciales con este CNE designado por el régimen. Te comenta Pedro de Armas, en Venezuela no existen elecciones, sino asignaciones. Un oyente identificado como el Lopa 317 comenta, mientras no existan garantías y confianza, este procedimiento carece de efectividad y por lo tanto no tiene sentido participar. Esas son algunas de las inquietudes. Con relación al tema es decir, de las primarias, ahorita en la plataforma unitaria pues se está dando el debate, digamos, la decisión es llevar a cabo unas elecciones primarias, el debate, digamos, y la discusión en buenos términos está asociado ya a elementos y a parámetros básicos de la primaria, ¿no? Si el tiempo, voto en el exterior, es decir, tienes temas, el tema de los candidatos inhabilitados, por ejemplo, la fecha, es decir, son elementos, inclusive algunos integrantes de la plataforma u otras personas con disposición o interés de participar en las mismas han hablado también un poco del método, si sería una sola vuelta o serían dos vueltas, quién lo organizaría, si se organizaría, digamos, de una plataforma contando con el apoyo de organizaciones de sociedad civil, de organizaciones políticas, o se pediría el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Son elementos que están todos sobre la mesa. Nuestra opinión en cuanto a los tiempos, cada uno tiene sus intereses, pero digamos en cuanto a los tiempos, dado lo que implica ser candidato, es distinto, digamos, es decir, el candidato no necesariamente es el líder de la oposición, es decir, son dos cosas distintas y en regímenes bajo y condiciones como las que tenemos como en cuanto a la política, donde hay una amplia dispersión, digamos, entre los grupos políticos opositores, pues digamos, nosotros felicitamos el hecho de que sea una plataforma y que sea un mecanismo colegiado de decisión, porque además depender de una sola persona para el liderazgo de la oposición, pues bueno, siempre corre los riesgos que al desplazar a esa persona, digamos, lo inhabiliten, lo obliguen, digamos, al exilio, ese tipo de cosas, pues que hemos vivido en el país y que no estamos exentos de que pasen. También entonces sería un fuerte golpe para la oposición. En el caso de la candidatura, pues en efecto la elección presidencial debería ocurrir
en el último trimestre del 2024. Recordemos que el periodo presidencial arranca el 10 de enero del 2025. ¿Existen posibilidades de que lo adelanten? Sí, en el 2018 lo adelantaron al mes de mayo, ya previamente en el 2012, después, bueno, era evidente, pues digamos, las razones por las cuales lo hicieron, lo adelantaron a octubre, al mes de octubre, que es la elección presidencial donde participó Hugo Chávez contra Enrique Capriles. Ya en diciembre, sin haber asumido, digamos, ese nuevo periodo, Chávez se despidió del país y luego no regresó. Existe ese riesgo, sí, pero si lo vemos desde el punto de vista del gobierno, el gobierno tiene unos incentivos primero es decir, hacer unas elecciones que sean creíbles, es decir, ganarlas y tener la mayor cantidad de votos, ¿no? Entonces, adelantar las elecciones, no hacerlas creíbles, no generar ciertas condiciones, pues bueno, ahonda o apuntala el camino o esta situación de desconocimiento, de deslegitimidad de parte del régimen en cuanto a lo que es ese reconocimiento de la comunidad internacional, lo cual le dificulta a ellos también el ejercicio del poder, ¿no? Entonces, ¿cómo sería un voto castigo de darse la figura de unas primarias toda vez que los competidores están muy descalificados ante la opinión pública? Y eso lo dice una encuesta recientemente publicada en la que señalan que 44.3% de los venezolanos no se siente identificado con ninguna tendencia política. Bueno, es decir, esa es la realidad política. De alguna manera, pues bueno, yo entiendo perfectamente y respeto la opinión de cada quien. Claro. Es decir, y cada quien tendrá además su simpatía y su rechazo hacia los distintos candidatos. El tema es que la anomia, digamos, política tampoco es la solución. Es decir, y tampoco, recordemos que esto es un país muy complejo, la situación política. Es decir, por ejemplo, ustedes que trabajan en los medios de comunicación, nosotros estamos hoy aquí sentados, ustedes lo hacen a diario, pues bueno, ¿y qué porcentaje? Es decir, comparando la audiencia que tenían anterior con la que tienen ahora. ¿Por qué? Pues bueno, hay un cerco sobre los medios de comunicación, ustedes mismos hablaban del cierre de algunas estaciones de radio este fin de semana. Vemos lo que pasa en otros países como Nicaragua, es decir, la capacidad de comunicarse, de comunicar sobre la política, es decir, el desconocer lo que ha sido la persecución, los mecanismos de descrédito. Yo no estoy diciendo que todos los políticos, digamos, es decir, han actuado correctamente todo el tiempo, pero también tenemos que ver y sentarnos del otro lado, es decir, y ver lo que ha sido la estrategia del gobierno en términos de golpear a los distintos mecanismos de ejercicio de lo público, es decir, los medios de comunicación, es decir, el tema de la misma política, es decir, tenemos parte importante de la dirigencia política, es decir, nosotros una dirigencia, digamos, que se formó a partir de 2007, las protestas del 2007 con el cierre de Radio Caracas Televisión, pues parte importante de esos líderes han tenido que salir del país. O tenemos a personas, pues digamos, como Juan Requesén, que ha estado detenido y hoy en día, pues digamos, tiene casa por cárcel, ¿no? Un régimen también restrictivo. Y vincula ambas cosas, ¿no? Vincula lo que es pues vincula esta casa, vincula lo que es el cerco sobre los medios y lo que es un poco el tema de la persecución política. Pero como les decía, el tema electoral no solamente, es decir, más allá de que es el objetivo fundamental, obviamente tratar de generar una transición y una democratización del país y un cambio de régimen político, cambio que aspira a la mayoría del país, porque más del 70% aspira a un cambio político en el país. Entonces la pregunta es, bueno, ese cambio nos va a llegar ¿de dónde? De la noche a la mañana. Ya vivimos lo que fue 2012-2013, es decir, mucha gente pensaba que con el fallecimiento del presidente Chávez vendría un cambio significativo en lo que era el sistema de gobierno o el régimen de gobierno, y vemos pues bueno que no se dio ese cambio. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, es decir, básicamente pasa por estructurarse, pues digamos, pasa por la interlocución, pasa por demostrar fuerza política, pasa por buscar y conquistar apoyo no solamente nacional sino internacionalmente. Es decir, es la construcción de un proyecto donde vemos países y sociedades que tienen años haciéndolo y no han logrado ser exitosos. Nosotros sin duda, pues tenemos 20 ya desde la elección del 98 ya van 24 años, 23 desde el año 99, que además se inició todo el proceso de referendario y todos los cambios que vinieron a posteriori. Y en ese sentido, pues bueno, la única manera de procurar el cambio es organizándose, ¿no? Y las elecciones y la participación, el fortalecimiento de los partidos políticos son condiciones necesarias, es decir, y de las organizaciones políticas, las organizaciones de la sociedad civil, son
mecanismos necesarios para lograr esos cambios o mejoras, ¿no? Es decir, no todos aspiramos a un cambio, digamos, trascendental, pero a veces ese cambio trascendental se logra a través de la construcción de cambios pequeños y ir conquistando y subiendo, digamos, escalón tras escalón. ¿Cuál ha sido el aporte de Súmate en estos 20 años, toda vez que se asocia mucho la trampa con cualquier elección que se ha hecho, pues, ¿no? Entonces se habla de cambiar el sistema, de cambiar la metodología, de que no es confiable lo que tenemos, de que tenemos que... Pero vamos de elección en elección, los lapsos se cumplen, se cubren, y de nuevo nos sorprenden con otro proceso electoral sin haber avanzado en los cambios que la misma sociedad civil reclama en cuanto a la confianza en el voto. Que es un poco la pregunta que hace Norberto Martínez, que ustedes que han estudiado la estructura del sistema electoral saben que el régimen no sale con votos, que el sistema está totalmente corrupto. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Fíjate, digamos, el tema electoral siempre es un tema, yo siempre digo que es poco sexy, ¿no? Poco atractivo. Es decir, yo siempre, es decir, en esos debates, digamos, que damos entre nosotros en la misma organización con relación al trabajo que hacemos el día a día sobre la Contraloría de los procesos electorales, a veces, digamos, nosotros estamos metidos y hacemos seguimiento a temas además a veces muy específicos, que son, digamos, de poco interés en general, ¿no? Porque tienen que ver con temas técnicos, legales, pero que al final del día sirven y son la base de la construcción de lo que es todo el sistema electoral, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, mira, pero vamos a tomárnoslo con calma, entendamos que esto no es tan atractivo y tan sexy, ¿no? En ese sentido, yo creo que el aporte es primero... más allá de lo que siempre se ha dicho o se dijo de la organización, pues que teníamos aspiraciones de convertirlo en partido político y yo creo que abrirnos y mantenernos un espacio durante 20 años, nosotros también hemos sido víctimas de persecución, de restricciones. Es decir, si ustedes me preguntan, o sea, Súmate está proscrita legalmente. Es decir, nosotros somos una organización donde nosotros poder registrar un documento, una actualización, eso son cosas que no podemos hacer y eso tiene una serie de restricciones, digamos, aguas abajo. Sin embargo, pues digamos, tenemos un equipo de trabajo, un equipo de voluntarios, todavía, digamos, nuestras capacidades también se han mermado, es decir, porque transitar de esta crisis y estas dificultades estos 20 años, donde además nosotros, es decir, conformamos equipos con base a la voluntad y a la disposición de ciudadanos en todo el país, pues bueno, ellos viven esa misma dinámica, pues forman parte de la diáspora, muchos se han ido del país o han tenido que enfocarse, o producto de la persecución, pues bueno, de alguna manera, o del cansancio, del desencanto, también de alguna manera se han ido alejando, pero yo creo que uno de los temas importantes es tratar de llevar a la ciudadanía la importancia de la participación en los procesos electorales de otra perspectiva, es decir, ustedes me preguntan a mí, bueno, si la gente está desencantada, bueno, pero cuando vienen procesos electorales nosotros tenemos capacidad de convocar miles de personas, por ejemplo, para trabajar como observadores y participar en los procesos electorales, porque veamos la otra cara de la moneda, ¿no? Es decir, tú me puedes decir, bueno, 44% dice esto, bueno, pero está el otro 56%, que es la mayoría, entonces tú puedes ver el vaso medio lleno y yo te digo, bueno, pero que hay un vaso también o sea, tú lo puedes ver medio vacío y te puedo decir que hay un vaso medio lleno de alguna manera que está dispuesto a participar, ¿no? Y a colaborar, y hay gente que está dispuesto a activarse. Entonces yo creo que en ese sentido el ejemplo, lo que procuramos nosotros, digamos, con ese trabajo del día a día y enfocados, además sin distraernos en lo que ha sido nuestro objetivo de la defensa de los derechos políticos, la defensa del derecho al voto, es ser esa especie de perro guardián, esa especie de contralor de lo que son los procesos electorales y todo lo que tiene que ver con la participación más allá de eso. Nosotros somos consultados, por ejemplo, mira, a nosotros nos ha tocado hasta participar en elecciones de condominio. Es decir, la gente nos consulta para esas cosas y nos piden asistencia. Pues, asesoría, sí. Sí, es decir, temas de colegio, es decir, colegios profesionales, tenemos largas conversaciones por muchos años con sindicatos, con la Corporación de los Trabajadores de Venezuela. Nos piden asesorías a veces, digamos, como contraparte, gente que tiene que ser contraparte del Consejo Nacional Electoral para organizar elecciones de gremio, ese tipo de cosas nos consultan. Es decir, nosotros, en todo lo que tiene que ver la participación, lamentablemente no tenemos más recursos. El PSV no los consultamos todavía. Sin embargo, es decir, personas emblemáticas que tú, organizaciones como Tupamaro, en el pasado,
es decir, en procesos electorales de la Asamblea Nacional, donde ellos sentían, pues bueno, que sus derechos habían sido vulnerados y con tema de la adjudicación de los curules, venían a hablar con nosotros y nos pedían explicación y que le hiciéramos análisis. Claro. Es decir, no, tú lo dices en broma, pero en verdad sí nos han consultado, o sea, sí nos han contactado. Lo cual de alguna manera te genera cierta satisfacción en el sentido que te reconocen como una contraparte seria, claro, ¿no? Es decir, porque nosotros sí, una cosa es que tratamos de basar nuestro trabajo, es decir, más allá de que tengamos opinión, tratamos de basar nuestro trabajo en hechos, ¿no? En hechos concretos y en todo lo que es el marco regulatorio en general, ¿no? Mira, se nos agotó el tiempo, ¿vale? Ustedes tienen un evento en el marco de esos 20 años, pero creo que es privado, no sé, pero tienen a Ramón Guillermo Veledo, a Paola Bautista y tienen a Juan Rafali aquí en Chacao, ¿no? Sí, estamos haciendo un foro esta semana, bueno, conmemorando, además invitando, están invitados, por cierto, ambos, gracias. Digamos, en el marco de esos 20 años, hablando sobre digamos, sociedad civil, elecciones y democratización, precisamente, bueno, ¿no? Ese es el marco del evento y sobre ese tema se aspira, pues, que los tres expositores con los cuales estamos ampliamente, digamos, contentos y además muy agradecidos de haber aceptado esa invitación, pues, bueno, esperamos que este evento el próximo jueves, pues, bueno, tenga buena asistencia Claro que sí. ¿Hay alguna otra actividad de los 20 años? Bueno, no, o sea, tuvimos algunas actividades privadas, pues una misa, tuvimos un reconocimiento en el Consejo Legislativo, una sesión especial que se hizo en el Consejo Legislativo del Estado Zulia, promovido por su presidenta, la doctora Iraida Villasmil, a la cual se lo agradecemos públicamente, y igualmente en algunos estados del país se hicieron también algunos eventos privados, ¿no? El programa está a la orden también para cualquier tertulia que quieran hacer aquí, desarrollar aquí con nuestro auditorio. Bienvenido siempre. Bueno, felicitaciones. Agradecido siempre por la invitación, agradecido a la familia RCR, también su compañera, pues, María Alejandra, nos consulta permanentemente, claro. Y bueno, todo mi apoyo y mi reconocimiento a Radio Caracas Radio y a la familia y al Grupo 9 en general. Felicitaciones, ¿no? En estos 20 años y que sean muchos más, amigos. Igualmente, esperemos que usted también, que tiene muchos más años que nosotros. Roberto Abdul, presidente de Súmate, las interpretaciones finales de todo lo conversado y acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.